bendiga, buenos días. Buenos días. Verdades bíblicas, Señor, es lo que Dios habla a través de su poderosa palabra, Casa de Jesús, Iglesia Cristiana. Hoy quiero entablar un seguimiento de un tema que para mí es bien importante, muy relevante, porque vemos pues ahorita cómo está la situación en el mundo. El tema le vamos a poner la Biblia, un libro que libera. Eso fue lo que el Señor me puso en mi corazón. La Biblia es un libro que libera. Y para eso, bueno, pues voy a irme a la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, del 3 voy a leer varios pasajes allí para que usted lo tenga en mano. Segunda carta de Timoteo, capítulo número 3, 1, 2, 3 y 4 y 5. Y de ahí le vamos a ir dando luz a esta respuesta de por qué la Biblia es un libro que libera. Y más que nada, José, antes de entrar pues a la lectura, vemos o voy a aclarar un punto, así como lo dijimos nosotros del tema de los pasos del AA. ¿A quienes les sirven? Pues a los que quieren estar bien, ¿no? Lo mismo sucede en este paso con la Biblia, la palabra de Dios. ¿A quién puede liberar la Biblia? Pues aquellos que se sujetan a Dios, aquellos que obedecen. Porque hay gente necia, hay gente que le gusta vivir todavía en pecado y maldad. Y contra eso es una lucha. Entonces hay otro punto dentro de la enseñanza que vamos a estar tocando, que es importante decirlo, el libre albedrío. Pero aquí el libre albedrío, José viene a tomar un punto bien importante. ¿Por qué? Porque en este paso de libre albedrío, Dios te da a ti la capacidad para que distingas entre lo bueno y lo malo, puesto que no somos robots para nada más recibir. O sea, tú le dices a la tele qué canal y lo controlas y te manda donde tú quieres, ¿me explico? Sí. Pero el libre albedrío, tú tienes la capacidad de tú tomar decisiones y que aprendas a tomarlas bien, Silverio. Entonces, esa es la parte importante de un creyente y es la parte importante de la Biblia. Llegamos al razonamiento de decir, bueno, Dios me dio la capacidad para entender, tengo un cerebro, tengo la capacidad de ver lo que a mí me beneficia y lo que no. Es como aquel ejemplo sencillo que yo ya puse, es hasta tonto, pero bueno, tengo aquí un vaso y yo le digo así abiertamente, mire, aquí hay veneno, tómeselo. ¿Qué dices tú, Silverio? Ahí está, eso es conciencia. Me dicen, no, pues no, es veneno. Entonces, de antemano ponemos nosotros ya las barreras, ¿verdad? En donde vamos a rechazar aquello porque sabemos que aquel veneno es contrario a nuestra salud y que nos va a perjudicar. Pero no todos tienen esa capacidad de distinguir. Eso es lo triste, lo que vemos. No todos tenemos la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo. Y desgraciadamente, ¿verdad?, no entendemos lo que es el libre albedrío o no llegamos a funcionar de la manera correcta. Es decir, como si tuviéramos 3 años de vida nada más, donde otros son los que toman las decisiones. Triste, porque aunque yo veo aquí personitas de arriba de 20 años, no veo que funcionen, o sea, con todo respeto. Pues, ¿qué quiere decir eso? Primer paso, ingobernabilidad. No tenemos funciones. Con todo respeto, querido público, vamos a ser títeres del pecado. Yo, discúlpeme, pero es la verdad. Y lo voy a hacer funcionar ahora a través de la Escritura. Y vemos la advertencia. Porque ya tú, voz fuerte, ya te aprendiste, ahora sí, lo que quiere decir el proverbio número 3. Ya te lo aprendiste. A ver, dímelo fuerte otra vez, Silverio. ¿Qué dice? ¿Qué dice, Silverio? Hijo mío, no te olvides de mis enseñanzas y que tu corazón obedezca mis mandamientos, porque te añadirán muchos días, años de vida y paz. Ah, muy bien, amén. Ahora ya te lo aprendiste. Ahora ponlo en práctica. Amén. Porque eso es lo importante en esto. Lo debes de entender, por eso es la diferencia, meditábamos en otros temas anteriores, lo que es el entendimiento y lo que es la sabiduría.
dos cosas importantes en un ser humano. El entendimiento es que entiendas tú, que tengas razón de lo que estás haciendo, que tengas conciencia de lo que vas a hacer. Y la sabiduría es ya el consejo que Dios te da para hacer las cosas mejor, con conciencia, con la guía de Dios, como lo acaba de decir el compañero. Hijo mío, no te olvides de mis leyes. O sea, la manera correcta para que a ti te vaya bien. Si tú lo haces, te va a ir bien, porque es lo que te dice el Salmo, el proverbio. Largura de años de vida te pondré delante de ti, si obedeces lo que yo te digo. Pero vamos a ver lo contrario, José. Fíjate lo que dice aquí. En el versículo 1 dice: también ustedes deben saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de ¿qué? De lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿A estos qué? Evita. Entonces, estamos viendo que el ser humano no le da el aprecio, no le da el valor a la Biblia, y que se están dejando llevar por el pecado, porque el pecado Silverio, les place más, porque estos están atados a los deseos de la carne, y porque no han evolucionado en la parte espiritual. Yo puedo asegurar que el espíritu de las personas está totalmente muerto. Cuando el ser humano cae, cuando Adán y Eva caen, se aparta de la presencia de Dios, y el espíritu, la obediencia en el espíritu, en esa persona, muere. De ahí viene la rebeldía, la necedad a aprender las cosas de Dios. Por eso nosotros, como el título que le acabo de dar, la Biblia libera, pero va a liberar a aquel que quiere. Aquel que quiere ser mejor, aquel que quiere ser obediente a Dios. Aquí estoy viendo la parte 1, donde Dios el apóstol Pablo, pues, me está sugiriendo, ¿verdad?, que si se sigue el pecado en aumento, esto va a traer consecuencias terribles a la humanidad. Y vemos las clasificaciones de este tipo de grupos, ¿no? Intemperantes, crueles, hombres amadores de sí mismos, ingratos, impíos. Fíjate nada más. O sea, va creciendo el pecado hasta llegar a su propia destrucción. Y Dios lo está dejando así. Es decir, hay una lucha, Cristian, en el mundo. Vemos nosotros una lucha en el mundo donde Dios está, vamos a decirlo así con el respeto, como referee, pues. Pero Dios deja su palabra para que actúe su palabra en la gente. ¿Sí me explico? Les deja el libre albedrío. Pero también por el otro lado está el diablo, Satanás, induciendo al pecado, a la droga, al alcohol, al adulterio, la fornicación, la rebeldía, la inmundicia, el tatuaje, el cigarro, todo eso. Entonces ahí está la lucha en el mundo. Pero el libro de salvación lo tiene la gente en sus manos. ¿Qué es lo que sucede? Es que vamos a equilibrar, y la gente desea más el pecado, querido amigo. Desea más obedecer el pecado, darle rienda suelta a la carne, a los deseos de la carne, que a la misma obediencia a Dios. Eso está terrible. Por eso allí vemos en Apocalipsis 21, hermano, ¿por qué usted se tuvo que aprender eso? Porque fue un despertar espiritual para mí. Y el aprenderme las cosas de Dios y ver son focos de advertencia para no hacerlo. Dice la Escritura, más bien en el capítulo 22 de Apocalipsis, el que venciere, ¿qué? Es el pecado. Recibirá la corona de justicia. Fíjate, Dios te está poniendo a prueba. Me manda a mí para que te dé yo este tema. Recibas el conocimiento. Pero tú vas a tomar la decisión final si obedeces a
a Dios o sigues en el mismo paso de rebeldía. Se te presenta la poderosa palabra de Dios para ti. Y ya tú eres el que decide si tomar el camino de Dios o sigues en rebeldía total. Pero tú ya vas a tener el conocimiento de lo bueno y lo malo. Ya va a depender de ti. Ya no vas a poder decir no sabía. Exactamente. El infierno, señores, existe. Y tengo que hablar, voy a hablar de aquí para real, de ese tema del infierno, aunque no lo vea nadie. Pero yo voy a cumplir con obediencia a Dios. ¿Por qué, Silverio? Porque es la consecuencia del ser humano. Pero el ser humano quiere tener, como dice el apóstol Pablo ahí en 1 Corintios, un velo les es puesto, ¿no ven? Porque el diablo está ganando aquí terreno. A los que están de necios, a los que no entienden, pues ¿qué puedo decir yo? Digo, con el respeto, pues, pero pues yo tengo que decir la verdad. Están poseídos por el diablo. Ay, hermano, qué gacho. Pues lo tengo que decir, Cristian. Porque al no obedecer la palabra de Dios, ¿qué pasa ahí? Rebelde. Y lo vemos nosotros en el Salmo número 1. Ahí vemos la condición, ahí vemos los contrastes. Bienaventurado el varón que no estuvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Bendito Dios. Bienaventurado, doblemente bendecido. Gloria a Dios. Y luego en la otra parte, en la otra cara contraria, que dice, no así los malos, que son como el polvo, el talco que arrebata el viento. Estos no se van a levantar. Ya ves, van a ser destruidos. Sí, entonces yo ya lo sé, yo ya tomé mi decisión. Bendito mi Cristo Jesús. Hacia la gloria de Cristo Jesús. Pero no todos lo entienden. Entonces, Mateo 28, 19 y 20, la palabra se va a predicar. Se va a predicar la palabra hasta los confines de la tierra. Y cuando ya se llegue a los confines de la tierra, llega el fin. Y aquel que no se dio inscrito en el libro de la vida va a ser lanzado al infierno. Todo por obedecer más al diablo que a Dios. Porque lo tengo que decir. Acuérdate, querido amigo, qué pasó con Adán y Eva. Después de que Dios da una orden, Eva falló, ella cayó en la trampa, le hizo caso al diablo. ¿Por qué? Porque vio aquel fruto apetecible, tú sin ver. Ay, entonces voy a ser diosa. Sí, cómele, cómele. Ay, pues sí voy a comer. Y así está pasando con la humanidad. Rebeldía, necedad, torpeza, ignorancia. Lo tengo que decir. Y ahora Cristo en ese amor tan grande, ¿verdad? Viene a morir por la humanidad para ser rescatados de las garras del diablo. Juan capítulo 8, versículo 45 al 50. Pero aquellos que no recapaciten, pues van a ser destruidos. Porque el pecado, Silverio, el punto del pecado es que no se puede salir con la suya. O sea, el pecado no tiene que vencer aquí. Punto, ese es el punto central, cristiano. Amén. El pecado tiene que ser destruido, Señor. Porque ya sabemos aquí qué pasa en el capítulo 21 de Apocalipsis, cristiano. ¿Qué pasa en el capítulo 21 de Apocalipsis? Va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir? Que lo anterior va a ser destruido. Lo contaminado tiene que ser destruido. Y en el capítulo 21 nos habla que vamos a tener un cielo nuevo y una tierra nueva, pero no para todos. No para todos, nada más los que hicieron caso, los que obedecieron. Te lo paso a ti porque te he dicho con todo el respeto, llévale por favor este mensaje a tu familia, sí, porque también tu familia va a morir si no se arrepiente. Ese libro no nomás es para ustedes, para todo el mundo. Romanos 3:23. Para todo el mundo, para tu abuelita, tu mamá, tus hijos, tu esposa, para todos. Para todos, señores. Y ustedes deberían de sentirse afortunados de que están escuchando la Biblia, la palabra de Dios, no religión, no tradición, no denominación. Están escuchando la Biblia, la palabra de Dios. Amén. Para que se capaciten, ¿verdad? Y se preparen y ustedes lleven este mensaje a su familia. Ese es el punto. Pero vemos que no funciona, vemos que la gente no, que el mundo afuera
está más bien poseído, porque esa es la palabra adecuada. Muchos se asustan, pero pues lo tengo que decir. ¿Qué significa poseído? Tomar. Lo que dice Juan 10:10, el diablo vino para hurtar. Hurtar significa tomar lo que no es tuyo, lo ajeno. Y el diablo, eso es lo que pasó con las personas, discúlpenme, con los que están aquí y los que están allá afuera, usted. Si usted se droga, amigo, fuma, se tatúa, es desobediente a Dios, no lo conoce, entonces discúlpeme, la Biblia me apoya. Entonces quiere decir que usted está poseído. Ay, hermano, ¿qué está diciendo? Sí, porque cuando no obedecemos a Dios hay rebeldía. ¿Y qué quiere decir esto? Que me opongo, que estoy opuesto a Dios. ¿Sí me explico? Sí. Como lo que pasó con Judas. Llegó un momento en que dice la Escritura, un demonio lo poseyó y hizo lo contrario de lo que Dios, lo que el Señor Jesucristo le había mandado hacer. Y así pasamos nosotros por la historia, etcétera, etcétera, y vemos la rebeldía. Vemos, por ejemplo, el pueblo judío, Silverio, cómo a través de la historia nos habla de la idolatría, ¿no? Vamos a hablar, por ejemplo, del Éxodo 20. El Señor nos da o le da a Moisés los mandamientos, y dentro de ellos el más grave, que es el paso 1, 2 y 3, la ordenanza al Creador, al Eterno, a través de la idolatría, obediencia a Dios, Cristian. ¿Pero qué sucede después? Empiezan a adorar al becerro de oro, o sea, algo contrario. Porque Dios dice una cosa, pero el pueblo hizo otra, a su conveniencia. Ahí entra la rebeldía, exactamente. Y eso, Cristian, tiene que ser castigado. Amén. Tiene que ser castigado de alguna manera, hasta destruido el pecado. Y lo mismo le pasó, si te acuerdas, al faraón. Por rebelde, por necio, por endurecer su corazón, pues vámonos, hasta que cayó, hasta que fue destruido. Entonces, señores, por eso necesitamos estar con Dios, aprender. Y en tu poquita luz que puedes tener tú, querido amigo, entender que solamente Dios te puede ayudar. Eso te lo menciona aquí en el paso 2. Creo que solamente Dios puede darme el sano juicio. ¿Por qué dice Cristian sano juicio? Porque vives en el mal juicio, en el enfermo juicio. Discúlpame que lo diga así, pero pues es la verdad. Una salud mental. Sí. O sea, aquí puedo decir que oiga, soy a un 100% mental. No, muchos aquí están en un 5, en un 10, de un 100. Ay, hermano, es la verdad. No, y peor tantito allá en la calle, están a 0. Sí. Es la verdad. Por eso ves tú aquí lo que yo ya leí, Cristian, una vez más, Silverio. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, nomás ellos. Ávaros, fíjate, vanagloriosos, nomás ellos. Soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Ingratos, impíos. O sea, en contra del mismo Dios. Sin afecto natural. Implacables, calumniadores, intemperantes, crueles. No, hombre, no te la acabas con eso. Imagínate qué tipo de sociedad. No, pues ahí está el diablo gobernando, pero sí, al 100%. Y no entendemos, no comprendemos eso. Entonces, la Biblia, como lo vuelvo a repetir, la Biblia, pues, un libro que sí nos transforma, pero aquí el punto importante, José, es que la persona entienda y quiera entrar en ese proceso de restauración. Por eso el versículo clave para aquel que quiera ser hijo de Dios, dice la Escritura en Juan 3:16, para que todo aquel que en Jesucristo crea. Ahí se abre la invitación para todo el mundo, José, para que todo aquel no está imponiendo, está ofreciendo una invitación. Dios está hablando de una invitación aquí, para que todo aquel que en Jesucristo crea no se pierda. ¿Ves? Ahí está la invitación, pero no a todos les cae el 20. No a todos les cae el 20 en lo que estoy yo diciendo. No van a entender, es como si estuviera hablando en chino. No van a
a seguir igual necios. Y es a lo que yo puedo llegar a decir con el respeto y con la palabra de Dios, a la posesión demoníaca, que aunque hay, Cristian, hay puntos serios, porque te voy a decir una cosa, o sea, yo veo El Exorcista y veo una posesión demoníaca totalmente terrible, completa, ¿sí me explico? Voy a llamarla así, completa, porque ahí vemos nosotros el actuar de Satanás en una persona donde la tiene bien poseída. Pero voy a llamarle así, una posesión secundaria, es donde a la persona la tiene dominada, pero como está dominada, no hay rebeldía dentro del personaje dentro, y el demonio la tiene bien sujeta. Sí. No hace nada, están calladitos, nomás no obedecen y listo. Están cegados, atados espiritualmente por el diablo. Porque no vemos, ¿sí me explico, Cristian? Sí, o sea, no vemos, si les digo, véngase para acá, es donde está Cristo, no obedecen. O como les digo a los que les he dicho que están de pie, no sean rebeldes porque eso no les agrada a Dios y siguen en la misma rebeldía. ¿Qué quiere decir eso? Lo que te estoy diciendo. Rebeldía. Y la posesión del diablo sobre este tipo de personas es la cualidad, esa es la verdad. Todas las personas creen en Dios, pero no obedecen, no practican la palabra de Dios. Por eso no vemos, Cristian, un desarrollo interior en la persona. Amén. Porque la mayoría piensan que creen en Dios y hasta allí, y creen que con eso, que con creer con la boca, ya se hizo todo bien, pero no es así. Nosotros si no, por eso el Señor, allí en Mateo lo dice bien clarito el Señor Jesús. ¿Por qué me dices Señor, Señor? Si no obedeces lo que te digo. ¿Por qué me dices Señor, Señor? Si no haces lo que yo te mando. Entonces la importancia aquí es obedecer, alimentarse de la Biblia, pero practicar lo que yo he aprendido. Esa es la clave, Cristian. Por eso en la cara opuesta a lo que leí yo en el versículo 1, voy a encontrar yo en el versículo número 9, mira, desde el 9 dice, mas no irán más adelante los que leí primero, porque su insensatez, fíjate lo que dice, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. La insensatez los va a llevar a su propia destrucción, a su propio destierro. Pero dice el 10, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, fíjate, la conducta, el propósito, de a dónde voy, qué es lo que quiero, fe. ¿Qué significa la fe? La confianza en Dios a través de su palabra, confiando en que Dios me va a ir llevando paso a paso. Ese es el proceder de un hijo de Dios. De un discipulado espiritual cristiano. Sí, amén. Tú, Silverio. Longanimidad, amor, paciencia. Y con esto me bendice aquí persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, en persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y yo puedo decir esto, atestiguar, porque el apóstol Pablo, después de recibir el camino de fe, pues fue atacado ¿por quién? Pues por todo lo malo, por el pecado y por toda ¿cómo se puede decir? Los enjambres demoníacos. Porque lo tengo que decir, por todo aquello malo donde el diablo tenía posesión sobre ese tipo de gente. Y eso es lo que vamos a ver, una oposición en la tierra. Gentes que están con el diablo, que es la mayoría, y pocos que son los que van a estar con Cristo Jesús. Y también todos los que quieren vivir piadosamente, aquí lo ves, en Cristo Jesús, padecerán ¿qué? Persecución. Sí, porque vamos a estar 100 contra 1. Entonces imagínate, 100 contra 1. Un bueno contra 100 malos. Ahí va a estar la lucha espiritual. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor,
engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, 1, para redarguir, 2, para corregir, 3, para instruir en justicia, 4, a fin de que el hombre de Dios o el Hijo de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Yo lo pasé por esa parte. Entonces la Biblia nos va a enseñar, nos va a corregir, el Espíritu Santo nos va a redarguir cuando no estamos en completamente sabiduría, en completamente orden. Entonces vamos a ir creciendo en el aspecto espiritual, pero ¿cómo se puede decir? Ya me encarrilé en el camino correcto para ir llevando un proceso, como lo están llevando aquí, paso 1, paso 2, paso 3, en orden, vas siguiendo una secuencia. No vas al 3 y te regresas al 1, no. Eso es lo que debemos de tener madurez y debemos encontrar sabiduría en esto. Me dan el paso 1, lo leo, lo analizo y lo pruebo y lo practico. Amén. Paso al siguiente, paso 2. Igual lo analizo, apruebo todo, aprendo todo y paso al 3. Lo analizo, aclaro todo, hago mis conclusiones, paso al 4 y así me voy. Hasta que llego al 12, que dice que habiendo obtenido un despertar espiritual como práctica de los 12 anteriores, de los 11. Entonces cuando ya haces ese balance, porque pongo un ejemplo pues a lo mejor tonto, pero hace cuenta pues que me meten a la primaria, no me voy a quedar en el primer año, siempre, no. O sea, entiéndanlo, a lo mejor el ejemplo es un poco tonto, pero yo no me voy a estar quedando en el primer año, me voy a encasillar pues a no caminar, a no crecer socialmente, a no tener conocimiento de nada y pues ser una persona inestable, que no aprende nada, ni leer, ni no. Entonces, en el primer año te enseñan las vocales, las letras, los números, etc. Pasas al siguiente año y de esa manera es como tú tienes que ir creciendo. No sé, algunos aquí hicieron la primaria, la secundaria, no sé, lo mismo allá afuera. Pero ese fue un crecimiento no espiritual, social, humano. Eso es lo que vemos. Yo hice mi primaria, hice mi secundaria, hice mi prepa, alcancé a terminar mi prepa. No entré a la carrera porque, bueno, tuve algunos problemas. Pero bueno, adquirí conocimiento social, moral, cultural. Y eso es lo que me da estabilidad a ser un hombre estable. Entonces, me llega la palabra de Dios, fortaleció mi espíritu para estar más como un hijo de Dios que como un ser humano, dándome esos valores que necesito. Entonces, podemos decir, José, que las personas pues en el ramo espiritual que no toman la Biblia como tal, pues van a tener ese problema siempre, Cristian. Sí, amén. Y terrible. Porque aquí el fundamento final, Apocalipsis 21:7, es que hayas entendido el mensaje de Dios, porque ese es lo más importante del mundo, de lo que acontece en el mundo. No si trabajas, si tienes papás, si tienes dinero, si tienes un trabajo, bla, bla, si tienes una casota. Eso es superficial, eso no. Porque eso se va a quedar aquí, es terrenal. Eso es mundial. Y con esto vamos a terminar con la cuestión, José, de que el plan del ser humano en la tierra, hacer obra creada por Dios, es su salvación. Su salvación es el punto más importante que el ser humano debe de valorar, su salvación espiritual, porque sabemos que tarde que temprano, por el pecado de nuestros padres, Adán y Eva, pues, vamos a tener que pisar el panteón. Tarde que temprano, eso es una cosa lógica. ¿Me explico? Es como si digo, oiga, mañana va a amanecer,
Pues yo pienso que sí, porque Dios hizo esto así. Hasta que Él diga hasta cuándo. Pero yo digo que sí. ¿Va a salir el sol mañana? Pues seguro que sí. Porque es algo que ya se estableció, Cristian. Sí, pero nosotros, si no pensamos en lo más importante, que es nuestra salvación, entonces, bueno, vamos a sufrir consecuencias terribles. Ahí es donde entra Apocalipsis, Apocalipsis 20:15, sí. Entonces, ahí está. Queridos amigos, ojalá que usted pueda haber analizado esto y que usted abra su corazón a que la Biblia le enseñe la conducta, la manera de crecer y que usted llegue a ser un hijo de Dios. Que Dios lo guarde, Dios los bendiga.